Buenos días, shalom, shalom. Demos gracias al Señor por otro día más que sopló su aliento de vida en nuestras narices. Amén. Bueno, vamos a seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Ahora vamos a aprender los dones espirituales. Voy a hacer parte 1 y parte 2 porque es muy amplio. Vamos a ver cuáles son los dones espirituales de acuerdo a la palabra. Primera de Corintios 12, del 8 al 10 dice, pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. ¿Cuál es la definición de dones espirituales? Son regalos espirituales de Dios para la edificación de la iglesia. En griego significa neumática, que es don por imposición de manos. Y la otra palabra griega es carisma, que significa dones de gracia o dones dados por el Espíritu Santo. Y provienen de Dios. Es un regalo inmerecido que no se puede lograr por méritos propios, sino porque a Dios le plació dar esos regalos. Dios tiene dones para cada uno de nosotros. Son capacidades sobrenaturales concedidas a cada creyente en vista del servicio y función que tienen dentro del cuerpo de Cristo. ¿Para qué nos sirven los dones espirituales? Nos sirven para edificación de la iglesia. Esto lo podemos ver en Efesios 2:20, dice: están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. O sea, que se enseñan estos dones es para edificación de la iglesia, y se enseña que el fundamento principal es Yeshua, los profetas y los apóstoles. Nos sirven para dar a conocer el plan de Dios específico. En primera de Pedro 2:9 dice, pero ustedes son linaje escogido. O sea, tenemos el DNA de escogidos por Abraham. Acuérdense que íbamos a ser como Abraham le dio la promesa que iba a ser multiplicado como las estrellas o como la arena del mar. Entonces somos ese DNA de Abraham. Dice, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, estábamos sin la palabra del Señor, vivíamos sin la palabra, sin la Torá. Por eso dice que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos sirven los dones espirituales para ayudar al cuerpo de Cristo, para ayudar a las nuevas generaciones. En Efesios 3, del 3 al 5, dice que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes les escribí brevemente, en vista de lo cual, leyendo, podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que ha sido revelado, que fue revelado por los profetas y por el Espíritu, pues que nosotros gentiles somos coherederos también de la gracia, de la salvación que el Padre tenía preparado para su pueblo y que tuvo misericordia y volvió a vernos a nosotros.
Entonces también nos sirven los dones espirituales para transmitírselo a las nuevas generaciones. En 1 Corintios 12, del 1 a 11, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaban llevándoos como se llevan a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Yeshua. Y nadie puede llamar a Yeshua Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. O sea, ¿para qué nos lo regaló el Señor, el Espíritu? Para provecho. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, ¿quién nos lo reparte? El Espíritu Santo nos da esos dones, pero Él reparte como Él quiere, como Él le place. Y si tú lo anhelas los dones también, pues puedes pedirle al Señor que te regale dones y Él te los va a dar. Esto nos enseña que un grupo de dones, los cuales Dios nos ha dejado para poder mostrar su misericordia hacia las demás gente y poder demostrarles que el amor de Dios es lo más precioso. ¿Qué es el don de palabra de sabiduría? Es el profundo conocimiento de Dios dado a las personas y a las congregaciones para tomar decisiones en momentos importantes. En 1 Corintios 2:13 dice: de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Entonces es un don, la sabiduría, que el mismo Espíritu nos enseña, lo cual nos hace sabios para hablar cosas espirituales. El don de la palabra de sabiduría estaba, por ejemplo, vamos a ver varios ejemplos bíblicos, como estaba sobre Esteban, el espíritu de sabiduría. En Hechos 6:10 dice: pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba Esteban. Otro ejemplo bíblico de quien Dios le regaló la sabiduría fue a Salomón. En 1 Reyes 3:10 dice: fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto. Ustedes saben que Salomón lo que pidió era sabiduría. Él quería saber guiar a su pueblo conforme a la voluntad de Dios. Y él no le pidió riquezas, sino que le pidió sabiduría para poder guiar al pueblo. Entonces vemos que a Dios le gusta la humildad para poder dar dones. En 1 Reyes 3, del 23 al 28 dice: entonces el rey dijo, esto dice, este es mi hijo que está vivo. O sea, aquí podemos ver en 1 Reyes del 3 al 23 cómo dos mujeres tenían sus bebés,
pero una de ellas se acostó sobre su bebé y lo mató. Entonces se lo llevaron al único bebé que estaba vivo, se lo llevaron al rey Salomón, pues para que les resolviera el problema, porque las dos decían que era su hijo. Y en aquel entonces pues no había pruebas de ADN, ¿verdad? Y en ese entonces se necesitaba la sabiduría y la guianza del Señor, como Salomón la pidió. Entonces dijo ella, el hijo que está vivo y tu hijo, o sea, le refutaba la otra, este es mi hijo que está vivo y tu hijo es el muerto. Perdón. Y la otra dice, no, porque tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y el rey dijo, tráiganme una espada. O sea, el rey Salomón iba a hacer algo drástico. Y trajeron una espada al rey. Entonces el rey dijo, partan al niño vivo en dos, y den la mitad a una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el niño vivo habló al rey, pues estaba profundamente conmovida por su hijo, y dijo, oh mi señor, dele a ella el niño vivo, y de ninguna manera lo mate. Pero la otra decía, no será ni mío ni tuyo, pártanlo. Mira qué dura la señora esta, pártanlo. Entonces, como ella se quedó sin hijo, de hecho, pues también ella que se quede sin hijo, ¿verdad? Entonces ella le dijo al profeta, le dijo a David, entonces le dijo, pártanlo. Entonces el rey respondió, den al niño vivo a la primera mujer. O sea, solo Dios, solamente del Señor vienen las revelaciones, de nadie más. Solamente de Él viene todo. Si Él no nos revela las cosas, si Él no nos las dice, pues nosotros no podemos saber nada. O pueden jugar muchos a la adivinación. Entonces, denle al niño vivo a la primera mujer. Y de ninguna manera lo maten. Ella es la madre. Fue cuando descubrió Salomón quién era la mamá. Cuando todo Israel oyó del juicio que el rey había pronunciado, temieron y lo respetaron al rey, porque vieron que la sabiduría de Dios estaba en él para administrar justicia. Entonces, ¿para qué Dios nos da una sabiduría? Pues para administrar justicia. Entonces, el don de sabiduría también es para todos los hijos de Dios. O sea, Dios no está limitado a unos cuantos, sino para todos sus hijos. Él nos puede hacer sabios a todos. En Lucas 21:15 dice, porque yo les daré a ustedes palabras y sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. O sea, solo el Espíritu nos enseña, solo el Espíritu nos revela y dice que nos dará palabras de sabiduría que ningún enemigo podrá resistir ni contradecir. Obviamente que si tú hablas la palabra al enemigo, no la podrá resistir. Pero si tú hablas tu palabra, pues sí te podrá resistir. La palabra de sabiduría es una palabra espiritual. Siempre es dirigida por el Espíritu Santo. Ella revela de forma sobrenatural la mente, el propósito de Dios en una situación o caso específico. Entonces esa es la sabiduría. Vamos a ver qué es el don de palabra de conocimiento o ciencia. Vamos a ver cuál es este don. Es una revelación sobrenatural de información sobre una persona o un acontecimiento dada por Dios para expresarla con un propósito. Ejemplos: ser llenos del conocimiento. En Romanos 15:14 dice, en cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarse los unos a los otros. O sea, esta es la condición
que debe de andar el nuevo creyente. Y dice, nos llena de conocimiento para ser capaces de amonestar los unos a los otros. O sea, el que es sabio y el que es prudente y es el que es entendido y maduro espiritualmente, no va a ir a chismear las cosas a un lado o a otro, sino dice, como dice la palabra, los unos a los otros amonestarse. Y dice, si tienes algo con tu hermano, pues ve y díselo. Entonces, la palabra de conocimiento, este don dice que somos enriquecidos por Dios por la palabra de ciencia. O sea, ¿quién nos da la palabra de ciencia? Pues Dios. En 1 de Corintios 1, del 5 al 7 dice, porque en todo ustedes fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo, el Mesías, fue confirmado en ustedes, de manera que nada les falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Dios nos enriquece ¿con qué? Con la palabra y en todo conocimiento, y nos reveló a su Hijo Yeshua. Porque antes estaba velado conocer a Yeshua en el Antiguo Testamento, pero tenemos la gracia y el don de que Dios nos regaló de tener ese conocimiento de su amado Hijo Jesucristo, que Él nos lo ha revelado y su nombre nos lo reveló. Otra palabra de conocimiento es para revelación, en la cual Dios nos da a conocer su voluntad. En 1 de Corintios 15, del 51 al 52 dice, así que les digo un misterio, no todos dormiremos, entre paréntesis, moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aquí es un misterio de lo que Dios va a hacer de los que queden vivos, y cuando venga su venida, su cuerpo va a ser transformado. Y dice que a los ojos de las personas la trompeta sonará. En la final trompeta sonará y dice que los muertos resucitarán incorruptibles. No sé si recuerdas cuando Yeshua murió, dice que cuando Él murió resucitaron muchos y salieron muchos de las tumbas. Y otra vez va a volver a acontecer que en la final trompeta los muertos resucitarán incorruptibles. O sea, ya no tendrán el cuerpo de carne corruptible, sino será incorruptible. Y dice que nosotros seremos transformados en la venida también del Señor. Otra palabra de conocimiento es para visión sobrenatural, para poder resolver un problema. Esto lo vemos en Hechos 5:3. Dice, pero Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? O sea que ellos, Ananías y su esposa, habían quedado de donar un terreno, y pues solamente ellos supieron en cuánto lo vendieron. Entonces supieron en cuánto lo vendieron, pero de ahí extrajeron, porque dijeron, chis, pues vamos a dar mucho para la iglesia, ¿no? Entonces hay que quitarle. Pedro no sabía, pero le fue revelado por el Espíritu Santo lo que hicieron, lo que habían robado de la heredad. Era de ellos, pero si no querían dar todo, pues mejor no lo hubieran dado, se lo hubieran quedado, pero se les hizo muy fácil engañar al Espíritu Santo, y pues sabemos que Dios no puede ser burlado. Entonces, otra palabra de conocimiento de ciencia es para que el Señor, revelándole a Ananías acerca de Pablo. Recuerdan que Pablo fue tumbado del caballo y fue llevado a la casa derecha, y ahí estuvo Pablo 3 días. Entonces, en Hechos 9 del 17 al 18 dice, Ananías fue, porque Dios le habló, Ananías era un discípulo. Entonces dice que entró en la casa y después de poner las manos sobre Pablo, dijo, hermano Saulo, el Señor Yeshua, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobre la vista y seas lleno del Espíritu Santo.
Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Entonces vemos cómo la palabra de conocimiento de ciencia nos revela siempre los planes y propósitos que Dios tiene para las personas. También el Señor le mostró a Cornelio el instrumento para su salvación. Esta es una palabra de conocimiento porque Cornelio no conocía a Pedro. En Hechos 10, 32 al 33 dice: envía unos hombres a Jope y haz llamar a Simón, que también se llama Pedro. Él está hospedado en casa de Simón el curtidor. Fíjense cómo la palabra de conocimiento de ciencia y a través del Espíritu Santo le reveló a Cornelio a detalle quién iba a ser el que iba a ir a la casa de él. Dice, él está hospedado en casa de Simón el curtidor junto al mar. Por tanto, al instante envié a buscarte y has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Fíjese que padre que Dios le dio esta palabra de conocimiento tanto a él como a Pedro, porque a Pedro también se le reveló y le dijo que fuera a esta casa. Entonces Dios es un Dios que da palabras de conocimiento y de ciencia, y no es adivinación como muchos brujos lo hacen, que están adivinando o que consultan cosas que no agradan a Dios. Es muy diferente. La adivinación es anatema y es pecado delante del Señor, a la palabra de conocimiento que el Espíritu Santo da. ¿Qué es el don de fe? Es la fe de Dios funcionando a través del hombre. En Marcos 11:22, y Yeshua respondió: tengan fe en Dios. ¿Qué significa? Debemos de ser fieles a Dios y todo lo que pidamos será hecho. La traducción del griego de este versículo es: tengan la fe de Dios. Vamos a ver unos ejemplos como Pedro y Juan en Hechos 3 del 4 y 7. Entonces Pedro junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo: míranos. ¿Se acuerdan que estaban cojos en la entrada del templo? Versículo 7 dice: y tomándolo de la mano derecha, lo levantó al instante y sus pies y tobillos cobraron fuerza. Aquí tuvieron Pedro y Juan, dicen, no tenían dinero, pero de lo que tenemos te damos. Y tenían la fe en Dios y eran obedientes a la palabra, hicieron ese milagro de levantar ese cojo. Otro que caminaba en la fe era Pablo. En Hechos 14 del 8 al 10 dice: y había en Listra un hombre que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo desde el seno de su madre, y que nunca había andado. Y escuchaba hablar a Pablo, el cual, fijando la mirada en él y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo con voz fuerte: levántate derecho sobre tus pies. Y él dio un salto y comenzó a andar. Aquí funcionaron las dos fes, tanto la de Pablo como la persona que estaba cojo, y sanó él. A Pablo soltó la palabra por fe y el cojo caminó por fe. Aquí estaban caminando los dos por fe. Entonces, ¿qué es lo que nos pide el Señor? Tener fe. Este don representa una fe única que va más allá de una simple creencia. Es una confianza sobrenatural que no guarda la más mínima duda. Entonces, ¿cómo vamos a obtener nuestros milagros? Pues que no guardes duda, que le creas 100% lo que Dios dejó escrito, lo que has visto en tu vida. Y esa es la fe, lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, cómo nos ha instruido, nos ha guiado, nos ha transformado, nos ha renovado cada día más, porque cada día nos renueva para hacer cada día su imagen y semejanza, que esa es la finalidad, el cual Dios nos ha hecho salvos a cada uno de nosotros. ¿Qué son los dones de sanidad? Dones en los cuales Dios concede sanidad a una persona a través de la oración, declaración o un acto de fe de otra persona. Vamos a ver ejemplos bíblicos. El Señor Jesús en Mateo 14:36:
y le rogaban que les dejara tocar siquiera al borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban curados. O sea, vean cómo querían tocar el manto santo de Yeshua para ser curados, y Él les permitió que lo tocaran. ¿Por qué? Porque les vio esa fe de que iban a ser sanados. En Juan 9, del 6 al 7 dice, habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva, y le untó el barro en los ojos al ciego. Y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. El ciego fue pues y se lavó y regresó viendo. Aquí vemos otra sanidad que hizo el Señor Yeshua. Vemos cómo Él lo sanó en sábado. Estaba prohibido hacer algo en sábado. Entonces, como quien dice, al hacer Jesucristo la mezcla, hizo saliva con barro, hizo una mezcla, como quien dice, y hizo una mezcla, se hace para construir, pero Él iba a sanar a este ciego. Entonces estaba prohibidísimo hacerlo en sábado, en Shabbat. Pero sin embargo, Yeshua sabía que había sido enviado para hacer estas sanidades, estos milagros en las personas que tanto estaban necesitadas. Vemos otro ejemplo bíblico, Pedro y Juan, ya lo vimos hace ratito, dice en Hechos 3 del 4 al 7, entonces Pedro junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo, míranos, y tomándolo de la mano derecha lo levantó al instante y sus pies y tobillos cobraron fuerza. Aquí podemos ver milagros que ellos también hicieron, porque Yeshua les dijo que esos milagros que Él hacía, ellos lo iban a hacer. Entonces ellos caminaron en fe en lo que Yeshua les dijo, y entonces estaban hablando la palabra por fe para haber realizado estos milagros. El apóstol Pablo también podemos ver en ellos milagros. En Hechos 19 del 11 al 12 dice, Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Quién es el que hace los milagros? ¿Pablo? No, aquí dice Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Entonces, si tú eres una persona que quieres usar el don de sanidad, o que Dios te use en el don de sanidad, pues órale al Señor que te lo dé. Dice que pidamos de sus dones, que Él nos los regale, porque Él nos los da gratuitamente. El 12 dice, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban, y los malos espíritus se iban de ellos. Aquí podemos ver el milagro extraordinario, que dice que no podían estar presentes las personas, pero llevaban los pañuelos o delantales del cuerpo de Pablo a los enfermos, y estas enfermedades sanaban, y dice que aún los espíritus se iban de ellos. Esto era con el apóstol Pablo. No quiere decir que ahora vamos a usar un nombre. ¿Para qué? Para que si vemos que hace una sanidad de milagro, entonces le untemos los pañuelos o delantales a su cuerpo. No, eso es idolatría. Fue en este tiempo donde Dios hacía estos grandes milagros extraordinarios a través de Pablo. Entonces, si tú tienes un don, hermano, hermana, sé humilde, no es que tú lo hagas, es que Dios le plació usarte para hacer estos grandes milagros. Amén. Entonces también otros dones de sanidades que Dios nos dio promesa para los hijos de Dios para hacerlos. Esto lo podemos ver en Marcos 16, 18, dice, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Entonces, todo lo que pidamos en el nombre de Yeshua, Él dejó esta gran comisión, que todo lo que hagamos en el nombre de Él, serán sanados los enfermos y se pondrán bien. Tomaremos veneno y en el nombre de Yeshua no nos harán daño, porque el Señor nos dio promesas que Él las cumple, y sus promesas son sí y amén. Entonces, esta es la parte 1 sobre los dones. Vamos a continuar en el próximo video
terminando este tema sobre los dones espirituales que el Señor nos regala y que el Señor nos quiere dar y que si tú los anhelas, Él te los va a dar. Dios te bendiga y te guarde.